Fraterno saludo en Cristo. Bienvenidos una vez más, hermanos y hermanas, a este tiempo de estudio de la palabra. Hoy vamos a considerar 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Vamos a leerlo. Dice: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. ¿Qué es lo que hace que un cristiano sea guardado para alcanzar su futura salvación? ¿Es acaso únicamente su confianza personal en Cristo y su obediencia a la verdad? ¿O también es necesario el poder de Dios para guardarlo? Pues en este pasaje se nos presentan las dos cosas como necesarias, tanto el poder de Dios, que es el que guarda a los cristianos para que alcancen la futura salvación, como la confianza personal en Cristo, que también es necesaria como la responsabilidad del creyente. De manera que en este pasaje encontramos el aspecto de la soberanía de Dios guardando al creyente para que alcance su salvación, y por otro lado encontramos la responsabilidad del creyente para que siga confiando en Cristo cada vez más y más. ¿Qué pasaría si nosotros como creyentes fuéramos solamente salvos por medio de nuestra fe? Eso equivaldría a que prontamente ante la primera tribulación, ante la primera dificultad, una caída, nosotros perdamos nuestra salvación, porque si nuestra salvación depende solamente de nuestra confianza en Cristo, esa confianza es mutable y puede perderse. Pero esta confianza en Cristo es sustentada por el poder de Dios, y por eso es que nosotros no vamos a perder la salvación, de manera que nuestra fe y confianza personal en Cristo es sustentada por el poder de Dios, y de esa manera nosotros perseveraremos hasta el final. ¿Cuál es la doctrina que se nos presenta en este pasaje? La doctrina que se nos presenta en este pasaje es la famosa doctrina de la perseverancia de los santos. Algunos la llaman la preservación de los santos, otros la llaman la perseverancia de Dios. Esta significa que los creyentes perseverarán en la vida cristiana por el poder de Dios que actúa en ellos. Por eso le llaman la perseverancia de Dios, porque Dios persevera. Entonces los cristianos perseveran, o la preservación de los santos, porque Dios los guarda para que ellos alcancen la salvación. Lo importante de notar aquí, hermanos, es que nuestra salvación, a final de cuentas, depende del poder del Señor, quien nos guarda para que alcancemos la salvación. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, del versículo 35 al 39, también nos recuerda que esa seguridad de salvación es un fuerte consuelo en tiempos de aflicción, así como lo estaban pasando los destinatarios de la carta de Pedro. Leemos lo siguiente. Pablo nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El apóstol Pablo aquí nos afirma claramente que ninguna tribulación y ninguna circunstancia nos va a separar del amor de Dios. Notemos que es el amor de Dios el que no va a cambiar hacia nosotros. Nuestro amor hacia Él sí cambia porque es mutable, pero el amor de Dios hacia nosotros es inmutable, no va a cambiar. Eso es un fuerte consuelo en medio de las circunstancias difíciles. Asimismo, el apóstol Juan hace eco de estas palabras en su Evangelio en el capítulo 10, donde registra la enseñanza de Jesús. Dice: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie la puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor Jesucristo, juntamente con Dios el Padre, nos guardan en su mano para que nosotros no perdamos nuestra salvación, para que nadie venga a hurtarnos. ¿Y quién puede acaso abrir la mano del Padre? ¿Puede alguien de afuera abrir la mano del Padre? ¿Puede alguien desde adentro abrir la mano del Padre? Por supuesto que no, y eso es una seguridad de nuestra salvación. Resumiendo entonces, hermanos, en el pasaje del apóstol Pedro hay tres cosas que claramente podemos ver. Primero, el apóstol quiere mostrarnos que somos preservados por el poder de Dios.
Ninguna aflicción nos va a hacer perder esa seguridad que tenemos. Segundo, somos preservados por medio de la fe, somos responsables de vivir conforme al llamado que el Señor nos ha hecho. Y en tercer lugar, somos preservados para alcanzar esa salvación futura que se nos ha prometido. Algunas aplicaciones, hermanos, con base en este pasaje. 1. No temamos. Y no temamos a la muerte. El Señor Jesucristo dijo: no temáis a los que matan el cuerpo. Hoy por hoy el cuerpo está muriendo por diferentes circunstancias. La más sonada en estos días y la más evidente es las muertes por coronavirus, aunque también nuestra sociedad es una sociedad en la que mueren las personas de diferentes maneras, producto de hurtos, producto de otras enfermedades, la crisis, etcétera, etcétera. Pero para los cristianos esas cosas no deben producir temor. No tenemos que tener temor ni a la misma muerte, ya que estamos seguros en que Dios nos guarda de alcanzar esa futura salvación. En segundo lugar, hermano y hermana, adora a Dios y adora a Cristo Jesús, quien es el que te guarda, quien es el que te preserva para su reino celestial. A Él le ha placido darte la misericordia para regalarte esta salvación grande. Y en tercer lugar, hermano, hermana, ocúpate en permanecer en la fe. Obedece la palabra, confía en el Señor Jesucristo día tras día. Sé celoso de buenas obras. Recuerda que esta doctrina de la perseverancia de los santos no es la licencia para pecar, sino que todo lo contrario, es uno de los mayores estimulantes para perseverar en la vida cristiana, por el hecho de que somos salvos y seremos salvos al final de los tiempos. Mucho ánimo, hermano y hermana. Espero que te sientas animado a seguir obedeciendo la palabra, sabiendo que el Señor te guarda, que el Señor te siga dando de su abundante gracia.